Presentamos 24 Horas Central. Él es Mario Bustamante Leiva, chileno detenido por robar el bolso de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos. Su delito no solo genera indignación, sino que otra vez pone en la palestra la permanencia de nuestro país en el programa de Visa Waiver. Un chileno detenido en Estados Unidos por robar el bolso de una alta autoridad. Un caso que no solo impacta a nivel internacional, sino que hay quienes dicen que podría tener consecuencias para miles de compatriotas. Se trata de Mario Bustamante Leiva, de 49 años y oriundo de Santiago. Fue arrestado este sábado en Washington, D.C., acusado de robar la cartera de nada más y nada menos que de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Este individuo es un delincuente profesional que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años. Lamentablemente, muchas familias en este país han sido víctimas de delitos. Y es por eso que el presidente Trump trabaja todos los días para hacer de Estados Unidos un país seguro y sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles. Bustamante logró burlar la seguridad del servicio secreto que resguardaba a una de las mujeres más importantes de Estados Unidos. Todo ocurrió en Semana Santa. Mientras Noem cenaba en el restaurante The Capital Burger, su bolso de la reconocida marca Gucci fue robado con más de $3,000 en efectivo y documentos importantes en su interior. En Chile, el detenido tiene antecedentes policiales al menos por amenazas y hurtos. Además, cuenta con deportaciones en distintos países europeos. Esta imagen muestra uno de los robos que realizó durante 5 meses en Londres entre 2014 y 2015. Mario Bustamante habría ingresado de forma ilegal a Estados Unidos y sería integrante de una gran organización delictual dedicada a los robos en la costa este. También hay un segundo sospechoso por este polémico robo que también fue detenido. Una detención que se une a otros casos de chilenos que se dedican a delinquir en ese país. Atención con estas imágenes que se han difundido por Estados Unidos en los últimos años mostrando el actuar de bandas criminales chilenas. Solo en las últimas semanas una decena de compatriotas han sido detenidos. Los últimos de ellos pertenecen a una banda en California. Todo esto ha generado nuevamente críticas a la permanencia de nuestro país en el programa de Visa Waiver. Permanencia que podría continuar en la polémica por este nuevo caso que afecta a la secretaria de Seguridad de Donald Trump. Este tipo de acciones, particularmente a quien se le realiza. Estamos hablando de una secretaria de Estado. Afectan evidentemente nuestras relaciones y pueden dañar y volver a revisar lo que es la situación de la Visa Waiver hoy día y analizarla si esta es válida o no que continúe. Son acciones complicadas, son acciones delicadas que dañan no solo nuestras relaciones, sino que también la vinculación que hay entre ambos países. Delincuentes chilenos que ponen en jaque el programa de Visa Waiver y por supuesto el nombre de nuestro país. Casos como este cada vez atraen más críticas y reacciones. Tenemos que entregar toda la información para que junto a Estados Unidos podamos evitar que personas que van a delinquir o que van a permanecer más tiempo del que autoriza la visa se queden en Estados Unidos. No corresponde responsabilizar a nuestro país por lo que son actos que cometen delincuentes individuales que además están de manera ilegal en Estados Unidos. De esta forma, el programa Visa Waiver, a mi juicio, no debiera tener inconvenientes porque no se trata de una persona que hubiera ingresado a Estados Unidos con la Visa Waiver, sino que habría ingresado de otra forma. Esta investigación está a cargo de la Policía Metropolitana y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Las autoridades afirman que él y su cómplice no volverán a pisar las calles estadounidenses. Un valiente y osado transeúnte presenció el robo de un vehículo deportivo de lujo. No solo dejó registro en video de la encerrona, también ayudó a la víctima pidiendo ayuda. Este caso no fue el único ocurrido en las últimas horas. Una mujer quedó a la deriva cuando 4 delincuentes la atacaron en las afueras de su casa. Querían a toda costa el vehículo deportivo de color azul, un Porsche Cayman del 2024. El conductor y su amigo poco pudieron hacer ante 3 delincuentes armados. Personas que se encontraban en las inmediaciones dieron alerta a personal de seguridad ciudadana de la comuna de Macul, quienes iniciaron un seguimiento de estos vehículos para luego perderlos de vista en las inmediaciones de la rotonda Grecia. Bueno, tírate para acá, tírate para acá, tírate para acá, tírate para acá. Circulaban por la rotonda Quilín en Peñalolén. Iban a tomar la autopista Américo Vespucio, pero la banda frenó de golpe para bloquear el paso. Un delito que para vecinos no sorprende. ¡Ayuda, ayuda!
Aquí baja mucha gente que saben que seguramente anda con plata y robar autos o atacar por dinero, pues. Bandas que se dedican a eso. Y las fiscalizaciones que hacen es solamente en el día y en la noche está el peligro. Todas las noches se paran vehículos a buscar personas aquí, a la salida del metro. Entonces justo ese día se separó un auto y bajaron 4 muchachos armados. Y esto ocurrió a poco más de 2 kilómetros de distancia, pero cerca de la medianoche en Macul. Portonazo a una mujer que llegaba a su casa. Sin embargo, la banda solo anduvo 400 metros. El sistema de seguridad del vehículo no les permitió avanzar más. Me asomé por la ventana del piso 7 y vi a 4 tipos huyendo, dejando el auto estacionado ahí. No estacionado, se le estragó con el corte corriente. Por lo tanto, los tipos, de acuerdo a lo que vi, salieron corriendo hacia Macul y ahí tomaron Agrícola y ahí se desaparecieron. Auto robado en Macul, recién quedó abandonado. En Chile se registran 24 portonazos y encerronas al día, aunque la cifra total es más baja en comparación al año pasado. En Quilicura, un matrimonio de 79 y 81 años fue brutalmente agredido por delincuentes. El hombre fue golpeado en la cabeza con un fierro, mientras que la mujer solo alcanzó a rescatar a su mascota. Lo golpearon y lo tiraron al suelo. Mira, yo no vi nada más. Yo lo único que lo vi en el suelo a mi marido. Y no, porque es como que a uno se le borra la mente. Y yo lo único que vi que había un chiquillo ahí con una capucha, sentado ahí en el asiento de mi marido y quitándome la cartera. Víctimas golpeadas, amenazadas y a la deriva luego de violentos robos de vehículos. Hasta ahora en ningún caso hay detenidos, mientras que el Porsche Cayman aún no aparece. Bueno, tírate para acá, tírate para acá, tírate para acá, tírate para acá. Y hoy se conmemoró un año de la muerte de los 3 mártires de carabineros asesinados en Los Álamos. Autoridades de gobierno y de carabineros participaron en una ceremonia donde la 4ª comisaría de COP Los Álamos pasó a llamarse Héroes de Arauco. Oscar Jara tiene los detalles desde la región del Biobío. Oscar, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Claro, una celebración que hace exactamente un año no se pudo realizar a raíz de esta tragedia, de este homicidio, triple homicidio de los carabineros en Cañete, pero que hoy pasó de ser una celebración a una conmemoración marcada por esta tragedia. Se realizó exactamente a las 8 de la mañana el izamiento del pabellón patrio, no solo en la comisaría de Los Álamos, sino en todos los cuarteles de carabineros a lo largo del país. Una ceremonia que es habitual, que es costumbre, puntualmente a las 8 de la mañana, que esta vez también dio paso a la entrega de reconocimientos a carabineros por años de servicio, pero también marcada por palabras en torno a la figura de estos 3 mártires de la institución, que eran miembros precisamente de este cuartel de Los Álamos. Habían salido la noche del 26 de abril a cumplir con una de sus labores habituales, ¿no? Supervigilar el cumplimiento de un arresto domiciliario nocturno en el sector de Antiquina, cuando en un pasillo estrecho, un camino que se desvía de la ruta P72S, son emboscados por un grupo de personas, los acribillan con sus propias armas y luego de eso, ya sabemos, quemaron sus cuerpos a bordo de su camioneta, en el pick-up de la camioneta, una camioneta blindada que fue abandonada en medio de la ruta, un escenario con que se encontraron bomberos esa noche. Y después viene lo que todos ya sabemos, esta tragedia cuando se descubre que son los 3 carabineros que están a bordo del pick-up. Asistieron autoridades y también, por supuesto, familiares que reconocieron por una parte el avance de la investigación, pero sobre todo piden que esto no vuelva a ocurrir. Escuchemos lo que dijeron los familiares de las víctimas. Y que no haya más muerte a carabineros, que no haya ni uno más. No corresponden, no merecían morir de esta forma tan cobarde y tan brutal. Porque quedaron hijos, quedaron esposas, el dolor. Ellos eran jóvenes, tenían muchos sueños por delante. Y todos se lo ganaban a pulso. Tú lo decías, Andrés, la que hasta ayer era la 4ª comisaría COP Los Álamos, a partir de hoy se llama Primera Comisaría COP Héroes de Arauco, en memoria de estos 3 carabineros. Fue uno de los gestos que se concretaron en esta jornada. Una ceremonia en la que asistió el general director de Carabineros, también el ministro de Seguridad Pública y el fiscal nacional. Una ceremonia que también estuvo marcada por todo lo que ha generado esta tragedia. Ha habido conversaciones en materia política, en materia legislativa, en materia de
de Estado también, de materias públicas para mejorar la seguridad y los protocolos con que trabaja Carabineros, sobre todo en la macro zona sur. Les invito a escuchar lo que dijeron las autoridades en torno a lo que marcó. Hay un antes y un después de esta tragedia. El día de ayer también estuvimos con el señor Ministro de Seguridad Pública entregando al servicio 9 unidades blindadas para que recorran y patrullan con mejor efectividad estos sectores, pero también para brindarles una mayor seguridad a nuestro personal. Por lo tanto, esos han sido los esfuerzos, no solamente institucionales, sino que también del gobierno para los efectos de dotar de más y mejores medios para nuestros carabineros. Es conveniente también tener presente que los hechos ocurrieron en el contexto del cumplimiento de una medida. Y lo que yo creo que este caso, como otros, pero este en particular revela, es la incondicionalidad de Carabineros en el cumplimiento de la ley y los mandatos judiciales, pero también la responsabilidad nuestra, digo del Ejecutivo y también del Congreso, de tener mayor gestión eficiente de determinado tipo de obligaciones que pudiéramos cumplirlo de otra manera. Ha sido un año de investigación, una investigación que ya tiene a 4 detenidos que están en prisión preventiva en el penal Bío Bío en Concepción, un año en que se han recuperado armas, un año en que se han realizado operativos en la zona, distintos peritajes para avanzar en esta investigación que puede estar pronta ya a cerrar. Todo lo que ha sido este año, la caída de los Antigüen, en un reportaje que les vamos a presentar más adelante en 24 Horas Central, domingo, y aquí les presentamos un adelanto. Esta noche, en 24 Horas Reportajes, a un año del horror en Cañete. ¿Cómo le explico que a su papá lo mataron? Y de esa manera tan cruel, que lo quemaron. Los investigadores del triple homicidio de los Carabineros. ¿Hubo algún grado de forcejeo, de manipulación de los cuerpos de los funcionarios de Carabineros? Revelan cómo logran descifrar el crimen. Fueron acribillados con sus propias armas de fuego. La caída de los Antigüen. Ahí está, afuera de la casa, ahí está llegando. Hoy, en 24 Horas Reportajes. Cambiamos de temas. Una grave situación sanitaria y de infraestructuras en el Hospital San Borja quedó al descubierto tras una auditoría de la Contraloría General de la República. Detectó filtraciones de aguas servidas por cañerías que ya cumplieron su vida útil, deficiencias en el sistema eléctrico y riesgo permanente de incendio. La dirección del centro asistencial cree que esta auditoría es una oportunidad. Son imágenes que se han venido repitiendo desde 2020. Aguas servidas escurriendo por techos y paredes en el tercer piso de la torre central del Hospital San Borja Arriarán, donde están las residencias médicas a un costado de las unidades de pacientes críticos. Porque no se me escucha. Hay una indolencia, una desidia, una falta de empatía. Esa es la forma de salir de la residencia que se llueve con caca. ¿Alguien comprendería en su casa que en una unidad de cuidado intensivo haya aguas servidas corriendo? Fue a raíz de estos hechos que el senador Juan Luis Castro pidió a Contraloría que se realizara una investigación entre agosto del 2020 y septiembre de 2024. El informe arrojó filtraciones de aguas servidas, deficiencias en el sistema eléctrico, riesgo permanente de incendios y negligencias graves en la gestión de mantenimiento hospitalario. La Contraloría General de la República ha reaccionado y corroborado todas las denuncias que hicimos hace 6 meses atrás, porque de verdad había insalubridad. En forma sistemática se nos aseguró que el sistema eléctrico era seguro, pero en el informe de la Contraloría se relata todo lo contrario. En distintos lugares han mostrado videos desde el año 2020, 2023, 2024. Yo creo que lo relevante respecto a ello es las medidas que se han tomado en el caso. El informe de Contraloría siempre nosotros lo tomamos como algo positivo y una oportunidad de mejora. Junto al director de este hospital recorrimos las instalaciones para que nos respondiera a los cuestionamientos que hizo la Contraloría. Nos asegura que se están haciendo todas las mejoras sanitarias correspondientes para evitar nuevas inundaciones. En el área afectada asegura que los trabajos ya concluyeron a comienzos del 2025. Hemos tomado y arbitrado las medidas necesarias con inversiones sobre los 500 millones de pesos para poder generar los arreglos y evitar que esto vuelva a suceder. Un hospital de esta data de antigüedad va a continuar teniendo problemas constantemente. Lo importante es que tengamos las medidas correctivas y preventivas para ello, pero también es importante mencionar
que filtraciones de aguas servidas no hemos vuelto a tener dentro de este establecimiento, que es el lugar donde se muestran las imágenes. Ya se realizaron los trabajos de infraestructura al interior de cada una de las residencias. Con respecto a las fallas eléctricas que aparecen en el informe, explicó que la Contraloría les dio un plazo de 60 días para especificar las certificaciones que se hicieron. Es relevante que el hospital cuenta con más de 43 certificaciones emanadas por SEC. La existencia de certificados significa que se han realizado trabajos. Lo que nos pide Contraloría, lo que cuestionan, no es la inexistencia de ellos, sino determinar a qué lugares específicos y a qué obras y trabajos preventivos o correctivos se refieren. Espero que se tomen las medidas que indicó la Contraloría. El fin de esto siempre fue que hubiera un mejoramiento en las instalaciones y dejar de exponernos a estos riesgos tan severos que en enero del 2021 se produjo un incendio que hasta el día de hoy tenemos consecuencias de ello. Un hospital que atiende a 1,5 millones de personas de la zona centro de Santiago, que enfrenta el desafío continuo de mejorar la atención a sus pacientes con un presupuesto que nunca es lo suficiente. Ahora. Nos movemos hasta la región de Coquimbo. Hoy se realizó el funeral de Ana María Pizarro, la mujer que estuvo desaparecida durante 16 días y el pasado 19 de abril encontraron sus restos descuartizados. Stephanie Rojas con los detalles desde el Norte Chico. Stephanie, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Claro, una difícil jornada para la región de Coquimbo, pero sobre todo para la familia, para los amigos, también para los cercanos de Ana María Pizarro, esta mujer que, como tú decías, estuvo desaparecida 16 días y fue buscada incansablemente por sus cercanos, por bomberos también de La Serena, de Coquimbo, de La Higuera, pero que tras no tener noticias de ellas, el pasado sábado la Policía de Investigaciones encontró restos humanos que correspondían a Ana María Pizarro. El día de hoy, yo les decía, una jornada muy compleja, muy difícil. Se le dio el último adiós. El día de ayer fue entregado por el Servicio Médico Legal su cuerpo. Posteriormente hicieron un recorrido en las compañías donde justamente ella vivía y fue vista por última vez, y posteriormente fueron trasladados sus restos hasta la localidad de La Higuera, donde su familia decidió darle hoy el último adiós. Se hizo una misa, eso de las 3 de la tarde. Llegaron muchas personas, mucha tristeza, mucha nostalgia, pero hubo algo, un hecho que marcó también este día. Un 28 de abril del año 1968 nació Ana María Pizarro. Mañana ella estaría cumpliendo 57 años, algo que destacaba la familia, también que sentían mucho dolor también por esta fecha importante. Estuvimos acompañándolos durante toda esta jornada, también accedimos a poder conversar con ellos y tenemos algunas declaraciones en este difícil momento que ellos también quisieron compartir con nosotros. Hoy día Anita va a descansar, por fin va a descansar, después de tanta lucha, después de tanto dolor. Su familia también va a descansar, lo dijo mi amigo el padre. Anita no murió, Anita está durmiendo. Hoy, todos nosotros unidos en un solo grito, exigimos justicia, justicia por Anita. No bajaremos los brazos. No permitiremos que tu caso quede en el olvido como tantos en Chile. No dejaremos que tu nombre, tu sonrisa, tu vida se apaguen en el recuerdo. Stephanie Rojas, muchas gracias por la información desde la región de Coquimbo. Muy buenas noches. 24 horas. Reportajes. Hace justamente un año, un triple homicidio, un crimen jamás visto en la historia de Carabineros. 3 uniformados son emboscados, acribillados y calcinados en horas previas al aniversario de la institución. Hoy los protagonistas de la investigación nos comparten detalles inéditos de la indagatoria que permitió al Ministerio Público seguir los pasos de los hermanos Antigüensanti. Un ataque como ese no teníamos registro. Lo primero que se me vino a la mente es cómo le voy a decir a Mateo, cómo le explico que a su papá lo mataron y de esa manera tan cruel, que lo quemaron. De todos los años de experiencia como carabinero, como perito criminalístico en el departamento, no me había tocado enfrentar un sitio del suceso de esas características. El único fin que existía por medio
era la muerte de los carabineros. ¿Puede pasar tiro? Fue un momento pero demasiado terrible para nosotros, como les digo, no lo queríamos creer. Esta noche se cumple exactamente un año del homicidio de los 3 carabineros en Cañete, un crimen brutal que paraliza a Chile. Hoy día le duele a Chile, le duele al país, como lo han reiterado las autoridades. Vamos a buscar donde sea necesario para encontrar a estos criminales. En este reportaje daremos cuenta de antecedentes claves y desconocidos de una compleja investigación que hoy revelarán en exclusiva sus protagonistas. Yo tenía un presentimiento ese día. Tenía un presentimiento porque no era normal que él me dejara de hablar, o cuando iba a un lugar que no tenía señal, él siempre me avisaba antes. Y ese día no fue así. Y estábamos con Mateo, nos fuimos a acostar. Y seguí llamándolo. No me respondió y a las 12:30, 1 de la mañana creo, ya ni siquiera recuerdo el horario exacto, una prima de él me llama para preguntarme si es que estaba trabajando. Y yo le dije que sí, y me dijo, es que lo llamo y no me contesto. Le dije que sabes que a mí tampoco, de las 9 que no me responde los mensajes, las llamadas, nada. Y me dijo, es que hubo un atentado, me dijo, en Cañete, y le dispararon a 3 carabineros y los quemaron. Y ahí yo me congelé. Se escuchaba la sirena, los helicópteros, dron. Y ya sabían lo que había pasado. Se sabía que algo había pasado, pero nadie confirmaba quiénes eran. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero. Y no 1, 3 asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual. Esto no fue al azar. Basta ya, ¿y hasta cuándo? ¿Estaban atacando a la institución de carabineros o a los 3 carabineros? Ella iba a hacer una demostración de fuerza el día del aniversario de Carabineros, en un contexto además en que los hechos de violencia rural y la acción de Carabineros en la zona ha implicado una disminución de esas acciones de violencia. Toda esta zona es muy peligrosa, entonces a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado lo que lamentablemente pasó con nuestros mártires. Sergio Arévalo, Carlos Cisternas, Misael Vidal, padres, hermanos, esposos, hijos. Ellos son los 3 carabineros encontrados, acribillados y calcinados en la parte trasera de la camioneta policial. Y mi hermana comienza a revisar redes sociales y salía su foto ahí. Lo primero que se me vino a la mente es cómo le voy a decir a Mateo, cómo le explico que a su papá lo mataron y de esa manera tan cruel, que lo quemaron. O sea, que ni siquiera lo pude ver cuando fui a reconocer su cuerpo. No lo pude ver como él era. Estaba durmiendo y recibo un llamado telefónico de nuestro director, quien me alerta y me notifica de este lamentable hecho y que debía acudir rápidamente con un bolso preparado por lo menos para estar unos 4 o 5 días trabajando ya en el lugar. Necesitamos todo esto, ojalá lo más habilitado posible. Pasa la retaguardia, por favor. Esto necesita hacer presión. Un crimen sin precedentes en la historia de Carabineros. ¿Cómo se investiga un delito como este? Si bien no está en un sector densamente poblado, sí hay casas habitación en los alrededores. Por lo tanto, el primer trabajo comienza a realizarse a partir de ese hallazgo, de ese sitio del suceso que nosotros denominamos sitio del suceso número 1. La oscuridad de la noche dificultaba el rastreo, pero se trabajó con detectores de metales, con luces forenses, con equipos de iluminación autónomos para poder observar y no dejar, digamos, en el olvido cualquier evidencia que pueda ser útil. Sin cámaras de seguridad, sin testigos directos y hasta ese minuto sin rastros aparentes. Utilizamos mucha tecnología, el levantamiento de pruebas de ADN,
el levantamiento de objetos desde el mismo lugar donde ocurrió el hecho, pero también de los alrededores. Entonces, ¿aquí qué se encontró? Se encontró vaina 762 y prendas de vestir. Mimetizadas. Algo no cuadra en la supuesta escena del crimen. No coincide con un enfrentamiento entre un grupo armado y los funcionarios de Carabineros. Uno obtiene una primera información que es relevante, que es que el hecho no se produjo en ese lugar, sino que tiene que haber otro lugar de interés. Se halló un cartucho que no era de propiedad de la munición que adquiere Carabineros de Chile. A alguien se le cayó, fue dejado en el lugar, era un cartucho balístico. ¿De una escopeta? De una escopeta. Este simple cartucho será crucial en la investigación. A esas alturas, los investigadores ya saben que aquí no asesinaron a los carabineros. Pero ¿quién o quiénes montan esta escena del crimen? ¿Qué intentan demostrar? En esta comisaría de Los Álamos, en la provincia de Arauco, cumplían funciones los 3 carabineros asesinados. Esa noche, hace exactamente un año, salieron de aquí a fiscalizar el cumplimiento de medidas cautelares en 4 domicilios. Uno de ellos llamó la atención. En ese lugar, los cables, entendiendo por ello del cerco de alambres que unían la postación y que daban seguridad y permitían el deslinde de la vía pública con una propiedad, estaban seccionados por un elemento cortante que podría haber sido un Napoleón, podría haber sido un alicate. Lo determinante es el hallazgo de la evidencia en ese lugar, restos de ropa y restos de equipamiento, que obviamente demuestra primero que hubo algún grado de forcejeo, de manipulación de los cuerpos de los funcionarios de Carabineros. Una revisión posterior permite encontrar evidencia balística. Había pasto que estaba doblado, que permitía inferir de que en ese lugar hubo una cantidad superior a la de los carabineros, aposadas, agachadas, agazapadas, esperando que los carabineros llegaran. Las pistas guían hacia una sola hipótesis. Son emboscados. El trabajo del abocar es fundamental para rastrear la evidencia. Encuentran restos de sangre humana y diversos materiales que a todas luces pertenecen a los carabineros. El ADN pertenece a los carabineros, que el ADN está presente en las prendas de vestir, en los trozos de tela, las fibras que componen el uniforme de los carabineros. Había un trozo de pretina, habían trozos de cable, fragmentos de vidrio, trozos de plástico, que a medida que íbamos pasando este colador iban apareciendo y quedaban a la vista. ¿De quién es el domicilio que los uniformados van a fiscalizar esa noche y que les llama la atención? Venían siempre. Sí. El dueño de esa casa, cuyas medidas cautelares se están controlando, se convierte en el primer testigo clave. Nada más que cuando le indicó un carabinero que le dijo agáchate, tírate al suelo. ¿La fiscalía conocía a los hermanos Antigüen? En ese caso, la vinculación se produce también a partir del hecho de unos robos con violencia que estaba investigando la Fiscalía Local de Cañete, donde habían aparecido documentación, un teléfono celular que vinculaba a Felipe y a Jefferson Antigüen. Tomás Antigüen era una persona que registraba una orden de detención pendiente por un ataque con bombas Molotov a un carro de carabineros el año 2020 y por lo tanto se transformaba también en una persona, un sujeto de interés. En este momento escuchamos por primera vez Antigüen. Todavía es insospechada la relevancia que tomará este apellido. Toda la evidencia recogida en los 2 sitios del suceso, la balística, la biológica, llegó hasta aquí, al Abocar, donde fue periciada, analizada y se convirtió en prueba científica. ¿Cómo esas pruebas vinculan a los hermanos Antigüen? Los investigadores analizan todo, tanto en terreno como en el laboratorio. Desarman la camioneta quemada y siguen encontrando pistas balísticas. Todo conduce a las balas encontradas en la escena del montaje. ¿Quién o quiénes las percutan? ¿Qué ocultan estos casquillos? Es esta evidencia la que abre la investigación y da las primeras luces de que las personas que estuvieron ahí y dispararon esa arma de fuego con una escopeta calibre 12 estaban ligadas a otros hechos criminales
previos, anteriores. Los primeros match balísticos con otros delitos arrojan resultados. Esta máquina analiza la huella digital de la bala y busca el prontuario, algo así como la historia delictual del arma. Hay un hecho que vincula a esta evidencia balística, a este cartucho balístico accionado por una escopeta, a un grupo de sujetos encapuchados. Que coincide en ese robo con el ataque a los funcionarios de Carabineros. En ese robo se encontró documentación que pertenecía a Felipe Antigüén y un teléfono que vinculaba a Jefferson Antigüén con el mismo. El cartucho clave que percuta la escopeta está en los registros de la BOCAR. El día 27 de abril se halla desde el cartucho balístico de color naranjo, calibre 12, que estaba a un costado de la ruta. Se saca de ahí el perfil genético de Tomás Antigüén y se hace match con las muestras que se mantenían en fiscalía de casos anteriores. Los primeros sospechosos del brutal homicidio de los Carabineros son 3 hermanos: Felipe, Tomás y Jefferson Antigüén Santi. Los investigadores advierten que las pruebas científicas los indican como los culpables. Se logró levantar de la evidencia de uno de los sitios del suceso. Para corroborarlo, para volver a corroborarlo y estar más seguros aún, es que se hace un seguimiento para poder levantar evidencia que ellos dejaran en lugares de acceso público. Una vez que estas personas arrojan ya sea una lata de cerveza que habían consumido o un escupo en la vía pública, se toma esas muestras y se levanta el perfil para poder compararlo con lo que se había levantado desde el sitio del suceso. En medio de un amplio operativo policial fueron capturados 3 de los presuntos involucrados en este horroroso crimen. Hoy día se detuvo a 3 sujetos en contra de los cuales la Fiscalía tiene sólidas pruebas, sólidos antecedentes para demostrar que son autores de estos delitos. ¿Por qué lo detuvieron? Un operativo simultáneo en 5 domicilios. En Cañete y en Santiago se logra detener a 3 de los 4 imputados con orden de detención: Felipe Antigüén Santi, Jefferson Antigüén Santi y Nicolás Rivas. Este último es el único que no pertenece al clan Antigüén, pero él habría sido el proveedor de las armas. Después del procedimiento que culminó con la detención de 3 personas, se encontró parte de la indumentaria de Carabineros, parte del equipamiento, chaleco antibalas, cascos balísticos. Se encontró armas también de los funcionarios, se encontraron cajas de las municiones. En los árboles, porque esto también cuelga las cosas de oro. Sácale la foto. Calibre 12. ¿Cómo fue posible, con toda la organización que tenían, con todo el operativo que tenían, que Tomás Antigüén se escapara? Todos los detalles mañana en 24 Horas Central. Esta es la pistola ametralladora Uzi que mantenía Tomás Antigüén el día que fue detenido. La caída del último hermano que está prófugo durante 329 días de la justicia por la muerte de los 3 carabineros en Cañete. ¿Dónde está Tomás? Ahí está, afuera de la casa, ahí te llevaron. Mañana, en 24 Horas Reportajes. Continuamos con información política. En conversación con Estado Nacional, la precandidata presidencial del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, defendió su opción de llegar a la papeleta pese a las presiones que existen para avanzar una candidatura única al socialismo democrático. ¿Cuál es el escenario electoral en su sector y de la oposición? Lo revisamos en el siguiente informe. ¿Usted va a estar en la papeleta de la primaria, sí o sí, sin cachaña? Le preguntó esto, Matías, a Carolina Toá, a Jaime Mulet, a Gonzalo Vinter cuando estuvieron acá. No, se lo pregunto a Paulina Bodanovich. Por favor, pregúnteselo a ellos y yo voy a contestar. ¿Y por qué no me dice sí voy a estar? Porque me parece que es insolente. La precandidata presidencial socialista Paulina Bodanovich encendió la polémica en conversación con Estado Nacional. Y si bien defendió su aspiración de llegar a la papeleta, el Comité Central del PS tendrá una reunión clave este lunes. Voy a hacer lo que diga mi partido y si hay una reflexión. Yo no voy a hacer causa de división del Partido Socialista. ¿Queda espacio para esa reflexión en 3 días? Bueno, siempre queda espacio, obviamente. Un elemento clave son las encuestas, que muestran un escenario favorable a Carolina Toá, abanderada del PPD, que ha sumado el apoyo de 3 de los 4 partidos del socialismo democrático. Según el sondeo de Pulso Ciudadano de abril, Toá aparece en tercer lugar, con un 8% de las preferencias, detrás de Evelyn Matei y José Antonio Kast.
No es una campaña que partió con todas las cosas arregladas, que se iba con el puro vuelo, no. Es una campaña que está comprometida a trabajar paso a paso. La encuesta Panel Ciudadano de la UDD muestra un escenario más parejo, con Toá en el cuarto lugar, empatando con Janet Jara del PC, quien es seguida de cerca por Gonzalo Vinter. El candidato del Frente Amplio anunció la incorporación de Beatriz Sánchez a su comando y de Tomás Bodanovich como encargado metropolitano de campaña. Vamos a empezar a entregar ideas, propuestas para el futuro de Chile. ¿A qué decisiones tenemos que tomar hoy día para que Chile sea un país desarrollado el 2050? Es muy importante seguir conversando de los temas tanto de pensiones como de lo que vienen nuestras propuestas para un futuro gobierno, que sea con este sello, que se haga, ¿cierto?, desde las poblaciones. En la oposición, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, continúa liderando en los sondeos, aunque no tendrá primarias. Tras días de polémicas y tensiones internas, ha rearticulado su comando, mientras Kast y Kaiser mantienen firme su intención de ir directo a la primera vuelta. Lo único que nos anima es enfrentar los problemas. Yo no voy a estar comentando cada una de las... Cada semana salen por lo menos 5 encuestas. Es que esa inmensa mayoría de los chilenos, y lo que más muestran las encuestas, es que lo que quieren son la idea de la libertad y sobre todo volver a poner a Chile de pie. El oficialismo tiene como fecha límite el próximo miércoles 30 de abril para inscribir primarias, mientras la división en la derecha asegura una tensa disputa por liderar el sector de cara a las elecciones presidenciales 2025. ¿Cómo será la elección del próximo Papa? Aquí les contamos. En primer lugar, hay que decir que participan todos los cardenales menores de 80 años, que hoy son 135 y provienen de 71 países distintos, aunque 2 de ellos ya anunciaron que no irán por motivos de salud. Ellos se aíslan en la Capilla Sixtina y en los aposentos vaticanos sin contacto ninguno con el mundo exterior. Las votaciones son secretas y cada cardenal escribe en un papel su candidato y lo deposita en una urna. Para ser elegido, un candidato debe obtener 2/3 de los votos, más o menos 90. Se realizan hasta 4 votaciones por día hasta que se elija a un papa. Cada 2 votaciones, las papeletas se queman en una estufa. Si no hay elección, aparece una fumata negra que indica que no hay papa electo, mientras que la fumata blanca anuncia la elección de un papa. Tras ello, el cardenal protodiácono anuncia el Habemus Papam, es decir, que hay un nuevo pontífice y el nombre por el que será llamado. Pero ¿quiénes son los llamados papábiles que suenan con más fuerza para ser el sucesor del Papa Francisco tras su muerte? Nos lo cuenta la periodista Andrea Aguilar. Elegir al sucesor de Pedro, esa es la tarea que tienen los 133 cardenales que podrán votar en el cónclave tras la muerte del Papa Francisco, entre los que ya han empezado a surgir los llamados papables. Pero ¿quiénes son y de dónde vienen los favoritos? Representan a la mayor cantidad de cardenales electores, exactamente 51, y entre ellos se destacan la figura de Pietro Parolin, quien fuera el principal asesor del difunto pontífice, actual secretario del Estado del Vaticano y un hombre de centro. Entre los favoritos europeos también figuran otros 2 italianos, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, quien ha abogado por los derechos de los migrantes, y el actual patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, quien ha mostrado su preocupación por el drama humanitario en la Franja de Gaza. 2 millones de personas están sufriendo sin vivienda, sin comida, en una situación insoportable. El otro europeo que aparece en las apuestas es de corte mucho más conservador, Peter Erdoğan, el arzobispo de Budapest, quien tiene una estrecha relación con el cuestionado primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con quien comparte posición en contra de las uniones de parejas del mismo sexo. No tenemos que ser todos iguales. Entonces en la Iglesia hay corrientes más conservadoras y corrientes más liberales, y todas ellas tienen un espacio hasta un cierto límite. A pesar de ser la segunda mayoría entre los electores con 37 cardenales, hay pocos nombres de nuestro continente entre los papables, y los 2 que figuran son estadounidenses. El actual prefecto del dicasterio, Robert Prevost, con amplia trayectoria en Latinoamérica, y el carismático arzobispo de Nueva York,
Timothy Dolan. Con 23 electores, este continente tiene a dos de los favoritos para ser el sucesor del Papa Francisco: el cardenal de Myanmar, Charles Bo, quien ha sido una voz de mediación en medio del conflicto armado en su devastado país, y el filipino Luis Antonio Tagle, quien ya figuraba entre los más nombrados para el cónclave de 2013. Es un candidato extremadamente conocido, muy querido, un hombre muy pastoral, en plena sintonía con lo que es el Papa Francisco. Los tres favoritos de esta parte del mundo son el congoleño Fridolin Ambongo, quien ha sido un fiel defensor del cristianismo en un contexto de guerra, el ganés Peter Turkson, quien se ha opuesto a la criminalización de la población LGBT en su país, y el conservador Robert Sarah, uno de los opositores más visibles del Papa Francisco. Es una mentalidad muy diferente la de África. Y tienen preocupaciones que no son necesariamente las que tenemos en todos los países. Y tú lo has visto en las discusiones. En las discusiones es porque algunas temáticas a ellos les parecen que son temáticas europeas. Pero entre los llamados papables hay 5 nombres que lideran las casas de apuestas: los italianos Pietro Parolin y Matteo Zuppi, el filipino Luis Tagle, el ganés Peter Turkson y el húngaro Peter Erdo, aunque los fieles en el Vaticano parecen preferir un perfil más cercano al difunto pontífice. La pobreza y la humildad son una impronta que espero que el próximo Papa conserve del Papa Francisco. No sé si el próximo Papa pueda llegar a hacer algo como lo que el Papa Francisco ha logrado. Sin embargo, el próximo Papa podría ser también una sorpresa, como Karol Wojtyła en 1978. Algo que solo sabremos cuando salga el humo blanco y se anuncie al sucesor de Pedro. ¡Habemus Papa! Imagínese atender al Papa Francisco en el avión, ir junto a su esposa y en compañía de periodistas de todo el mundo y en pleno vuelo ser casado por el sumo pontífice. Eso le pasó a Carlos y Paula. Una solitaria vela ilumina la foto del Papa Francisco en la entrada de la casa de Carlos y Paula. Tras la muerte del pontífice, lo llaman de todas partes del mundo y no es casual. La historia de este periodista que se transformó en sobrecargo de avión es tan anecdótica como increíble. Nos regaló una medallita de Francisco, pero lo más importante que acá vienen nuestros 2 santos chilenos. San Alberto y Santa Teresa. Exacto, y nosotros somos muy devotos de Santa Teresa. Carlos y su esposa Paula fueron escogidos por Latam para ser parte de la tripulación que trasladó al Papa Francisco en su visita a Chile el año 2018. Fue en el regreso desde la ciudad de Temuco a Santiago cuando Carlos se atrevió a hablar con él, y eso desencadenaría una serie de sucesos increíbles de entender. Para la empresa era una tremenda responsabilidad llevar a su santidad a bordo del avión. En buen chileno fuimos agarrando confianza y nos hicimos amigos. La verdad es que nos hicimos muy amigos el primer día, cuando volvimos de Temuco a Santiago. Ahí yo sentí que teníamos cierta conexión. Hacía bromas, me agarraba la piocha que yo tenía acá. Tenía una piocha que decía jefe de servicio y mi nombre, Carlos Chufardi. Y me agarra la piocha y me dice: che, ¿sos jefe de servicio? Me dice: sí. Yo también soy jefe de servicio. Yo te voy a regalar la piocha, entonces le digo: se la voy a poner. No, déjate, si yo tengo esta. Y me muestra la cruz. Y al día siguiente, bueno, me toca llevarlo nuevamente a Iquique, que queríamos sacar una foto con el Papa, como un recuerdo. Nos pusimos en una filita porque la jefa de protocolo del Vaticano nos dijo: pueden pasar de a uno. Y me toca a mí pasar. Entonces yo le digo a la jefa de protocolo si era posible que yo pasara con mi esposa. Pasen. Y no hace así como: pasen. Y tú ves al Papa sentado ahí y yo le digo: su santidad, Papa. Y se da vuelta y me queda mirando y me dice: Carlos, che, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, amigo. Y yo: sí, Papa, ¿cómo estás? Abrazos, ¿sí? ¿Cómo está? Qué gusto. Oiga, le quiero presentar a mi esposa. Che, ¿trajiste a tu esposa al avión? Me dice: sí. Bueno, es que ella también trabaja acá, estamos juntos. Bueno, tomen asiento, dice, tomen asiento. Cuéntame. Bueno, veníamos a sacar una foto con ustedes, ¿posible? Sí, la foto ya, la foto. Y le digo: su santidad, ¿le puedo pedir un favor? ¿Sabe qué? Nos encantaría a Paula y a mí
que nos diera la bendición del matrimonio. Ya que estamos casados, estamos a bordo, sería un bonito recuerdo para nosotros que usted nos diera la bendición del matrimonio. Y él me dice, sí, obvio, no hay problema. Me dice, che, pero ustedes han cumplido con el sacramento del matrimonio. ¿Están casados por la iglesia? No, le digo, yo no estamos. Y ahí como que yo dije, chuta, estoy cagando. No, su santidad, la verdad es que nosotros estamos casados por el civil. Nosotros no es que no nos hayamos querido casar por la iglesia, es que no pudimos casarnos por la iglesia. ¿Y por qué? Me dice. Si el que quiere casarse se casa. Lo que pasa es que el día que nosotros nos íbamos a casar por la iglesia, teníamos todo preparado y vino el terremoto del año 2010. Y me dice, bueno, Paula, ¿tú amas a Carlos? Y la agarro del brazo, firme, porque ella siempre me dice, me apretó fuerte. ¿Amas a Carlos? Sí, sí, lo amo. ¿Y tú, Carlos, amas a Paula? Sí, la amo. Entonces yo los caso. Mira, me dice, para celebrar la ceremonia tenemos que tener un testigo. Así que parate, che, y anda a buscar un testigo. Yo me doy vuelta y me encuentro con Ignacio Cueto, el dueño de la TAM, ahí, mirándome, que me queda mirando y me dice, ¿qué weá estáis haciendo? Don Ignacio, lo que pasa es que el Papa nos quiere casar a la Paula y a mí. Ahora, acá en el avión. ¿Qué? Me dice, pero ¿cómo se muestra? Don Ignacio, lo va a hacer. ¿Quiere ser el testigo? Porque necesito un testigo. Y el Papa, bueno, y el matrimonio, y las argollas ni muy apretadas porque ahorcan, me dice, ni muy sueltas porque se caen. Y bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Así que me dice, procede a besar a la novia. Y miro al jefe y Papa dijo, así que Paula, ven, beso. Y de repente nos llama, dice, para cerrar esto hay que tener un acta. Así que vamos a hacer un acta, me dice. Y saca una hojita de su maletín y una pluma y se ponen a redactar ahí mismo, in situ, arriba de la mesa del avión, el acta de matrimonio papal, donde está firmado por Paula, por don Ignacio, por mí, por el Papa, con una firma muy sencilla que dice Francesco. Y dice, muchachos, les tengo que pedir algo. ¿Podemos dejar esto acá? ¿O lo podemos hacer público? Pero me encantaría que todo el mundo se enterara de esto, dice. Llamó a su jefe de prensa del Vaticano, Burke. Anda a decirle a todos los periodistas lo que pasó acá. Así que nos agarró de un ala, agarró a Ignacio Cueto, a mí, y nos llevó para atrás. Muchachos, acaba de pasar un acontecimiento único en el vuelo. El Papa acaba de casar una pareja, dice. Y todos los periodistas, ¿qué? Periodista viejo, pues viejo. No cachando nada. 20 años siguiendo Papa. De ese tipo, o sea, había tipos arriba de ese avión que la más lolita era la Connie Santamaría. Y ellos son los que casó. La Connie me agarraba la corbata, dame la cuña a mí. Y era como una locura que se formó. Carlos nos muestra una copia del acta firmada por el Papa, la libreta de matrimonio y los rosarios que Francisco le regaló a él y a su esposa. Que pretendo que el día de mi muerte me entierren con él. Le advertimos que esta historia era tan anecdótica como increíble y por eso hoy hay una vela prendida por el fallecido Papa en el hogar de ambos, porque este matrimonio fue oficiado casi de casualidad en los cielos y por el Papa Francisco. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Atención porque ya empezó la cuenta regresiva para el marcado de patentes. Desde el 15 de mayo todos los vehículos motorizados deberán tener la patente grabada en vidrios y también en espejos, una medida que busca reducir el robo de piezas y por la que podrían multarlo, escuche bien, con hasta 102.000 pesos si no cumple la normativa. ¿Hizo ya el grabado de patente? No. Sí. ¿Cuándo lo hiciste el grabado? No, ya tiene rato ya, estaba original. ¿Sabe que tiene plazo hasta el 15? 15 de mayo, como buen chileno. ¿Qué vamos? Yo creo que como buen chileno a última hora. Como buen chileno, muchos están esperando hasta el último momento para grabar su patente en los vidrios y espejos de su auto. Pero ojo, porque ya entramos en la cuenta regresiva. Hasta el 15 de mayo tienen los automovilistas para realizar el grabado. Y si usted aún no lo hace, no se preocupe, porque todavía tiene muchas opciones para cumplir con la norma. Se perfora letra por letra, según la patente, ¿ya? Claro, puro sellito. Y queda así. Ayer, no sé, 50 grabados.
Y así más o menos en esa cifra andamos. Por solo 15.000 pesos en este local ubicado en Avenida Recoleta, puede grabar los 6 vidrios y 2 espejos reglamentarios que deben llevar la patente de su vehículo. Así queda el grabado. Ahora, si el tiempo es el problema, también hay otros servicios a domicilio y solidarios. Grabados con Sentido es un emprendimiento familiar que comenzó el año pasado, cuando el hijo mayor de esta familia juntaba dinero para un viaje. En 2025 la familia decidió continuar. El servicio se realiza previa coordinación y llegan a su trabajo o a su casa. Dijimos cómo podemos ayudar un poquito al planeta y Reforestemos nos apoyó. Cada 7 patentes grabadas, cada 7 autos grabados, se puede plantar un árbol. En 20 minutos quedan grabados con ácido los vidrios reglamentarios por 25.000 pesos. La idea de nosotros básicamente es poder ir donde estén, no sé, equipos donde estés trabajando, en tu oficina, ojalá se junten 7 amigos y de repente esos 7 amigos finalmente vamos a hacer un árbol. Pero atención, porque no cualquier grabado sirve. Según la ley, deben ubicarse en los costados inferiores de los vidrios laterales, abajo al costado a la derecha en el parabrisas y en la parte inferior a la izquierda en la luneta. Además, debe ser permanente, provocando un desgaste en el vidrio. La letra debe ser legible y sin cursivas o negritas. En los vidrios debe medir de 7 a 10 milímetros y en los espejos de 5 a 10. Y a partir del 15 de mayo próximo, ya todos los vehículos circulando en el país tienen que tener sus vidrios grabados. Esta va a ser una exigencia que se va a requerir en las revisiones técnicas, por tanto un vehículo que no cumpla con eso no va a pasar la revisión técnica, además de arriesgar una multa. Quienes sean controlados por fiscalizadores o carabineros y no cuenten con el grabado, arriesgan una multa que va desde 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 68.000 y 102.000 pesos. Todavía queda tiempo para que, como buen chileno, no haga el trámite a última hora. Comenzó un nuevo capítulo en esa larga batalla por la longaniza que disputan San Carlos y también Chillán. Esta vez con una película en tono documental que está llena de comicidad y donde San Carlos muestra su lucha por conseguir la denominación de origen que hoy posee Chillán. Una comedia cuyo estreno en cines ha llamado la atención de la crítica. ¡Vecino, vecina! ¡La longaniza es San Carlina! ¡Vecino, vecina! Así es, la nueva película chilena que habla de un tema que está en boca de todos. ¡Y viva la longaniza! ¡Viva! La longaniza. Tiene partes chistosas y es comedia, pero para nosotros los sancarlinos esto no es una comedia, es un drama. De eso trata Denominación de Origen. Quiero dar las gracias por habernos recibido a nuestro movimiento MLS SCPPP. Dice la vocera del Movimiento Social por la Longaniza de San Carlos, en una cinta que muestra por dentro cómo se vive la batalla por la longaniza, basada en el histórico conflicto entre las vecinas localidades de San Carlos y Chillán, que se disputan el origen de la longaniza chilena. Aquí hay un caso interesante de un Samuel. Le cambió la receta a la longaniza. La le dio un toque local. Eso, dice uno, o intenta decir, uno de los tantos personajes, todos oriundos de San Carlos, tierra originaria de la longaniza chilena, según la gente de San Carlos. No, es la de acá totalmente. Estas son muy buenas. Las mejores longanizas siempre han estado en San Carlos. La película sorprende, pues se presenta en formato documental, con personajes que actúan, aunque en rigor no lo están haciendo. ¿Y qué es toda esa weá? Fue algo bastante sorpresivo. Nunca yo pensé que iba a aparecer en alguna película, en un reportaje. Que ahí es donde aflora un poco, no necesariamente el guión como una pauta, sino como un puntapié para que la película se muestre como un ejercicio libre y que justamente por eso se siente que en parte es ficción, pero en parte es documental. Cual longaniza, en cuyo interior va una sarta de condimentos que le saborizan, la película trae sus propios condimentos, en torno al humor, la identidad local y la reflexión social. De repente cuando me preguntan qué es verdad y qué es mentira, es muy difícil para mí responder esa pregunta porque ni yo lo sé. Y la comicidad recorre la historia. ¿Me puede conseguir un platanito? ¿En serio? Es que sabía que lo que pasó, se comió una longaniza helada en la noche. Pero el conflicto parte en 2018, cuando el premio a la mejor longaniza, entregado por el municipio de Chillán, es ganado por los internos de un centro de gendarmería, pero de San Carlos. Les entregan el premio a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde les dicen
tienen que devolvernos el premio. Y un verdadero mazazo les cae luego en 2023, cuando el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, le entrega oficialmente la denominación de origen a Chillán. Me da una risa, igual me da risa, nos quitaron lo único que sabemos hacer. Una película que no recurre a ese humor simplón o burdo que usualmente se asocia en Chile al tema de la longaniza. Por el contrario, la comicidad aquí recae en la historia humana. ¿Qué es eso que me pare? Venga, la sombra de acá. Ya que hemos casi por. ¿Qué ocurre con el corpóreo de la longa? ¿Qué consigue en su lucha el MSP-LSC? Las respuestas están desde este jueves en los cines. Menos en San Carlos, que no tiene cine. No, acá no se lo vamos a Chillán. Para que más gente pueda ver una cinta que ya cosecha premios. Gané premio Mejor Actuación en el Festival de Cine de acá de Quilpué. Competir con Alfredo Castro, competir con Amparo Noguera, es bien valorable. Cuenta orgullosa la protagonista de una película que promete. Denominación de origen, la batalla por la longaniza. ¿Qué sientes? Como si fuera una primavera. 24 horas Central. Último minuto. Volvemos con las noticias, se nos movemos hasta la comuna de Quilicura porque delincuentes en moto habrían baleado a un hombre, esto en la villa Pucará. Familiares provocaron incidentes en el SECOF del sector y tanto la zona de la balacera como el centro asistencial está resguardada por personal del GOPE, de Carabineros. Mateo Pomies, ya te vemos en pantalla con la información. Mateo, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Así es, un despliegue policial que se ha estado desarrollando durante las últimas horas en la comuna de Quilicura porque todo esto inicia, es una balacera que hasta el momento se tienen pocos antecedentes, todo muy preliminar. Sin embargo, es en el Villa Púcara donde se desarrolla una balacera que dejó un hombre en situación de extrema gravedad. Es trasladado a este centro comunitario de salud familiar donde se constata su muerte y es también ahí donde llegan familiares y también otras personas a causar alboroto. Nos mencionaban que algunas personas de salud del lugar fueron amedrentados, tuvieron que cerrarlo, también solicitar por supuesto apoyo policial. Todo esto, como lo mencionábamos, es materia de investigación que lo está ya llevando la Fiscalía ECO junto con la Policía de Investigaciones. Esta contingencia policial que estábamos mencionando estaban por supuesto se está desarrollando en las principales arterias y es en Villa Púcara donde este hombre se encontraba en este lugar cuando dos personas llegan en moto y le disparan. Es en este contexto cuando se inicia esta conmoción, muy preliminar esta información, pero una de las líneas investigativas es que se podría tratar de un ajuste más bien de cuentas o de bandas rivales también. Es por esto que este despliegue continúa en la comuna de Quilicura con la información que por supuesto estamos dando, que es muy preliminar. También ya está la municipalidad, toda esta información. Un dato que falta que sea confirmado por las policías, pero que también sería preliminar, es que esta persona que fue baleada habría salido hace poco tiempo de la cárcel. Esto, por supuesto, será esclarecido una vez que la Policía de Investigaciones junto con la Fiscalía ECO lo confirmen y den la información respecto de lo que está ocurriendo acá en la comuna de Quilicura. Mateo Pomies, seguimos conectados contigo desde esta comuna del sector norte de la capital. Muy buenas noches. Y continuamos con información contenida en nuestro sitio web 24horas.cl. En el marco del aniversario número 170 de Banco Estado, la entidad bancaria anunció que realizará cambios en uno de sus productos más emblemáticos, la cuenta RUT, la cual es utilizada diariamente por millones de chilenos y chilenas. Para conocer en detalle cuáles serán las modificaciones y otras novedades que implementará en sus servicios, visite nuestro sitio web 24horas.cl. 10 de la noche con 35 minutos. Vamos cerrando las noticias y viene TV Tiempo y después un nuevo capítulo de The Flor. Muy buenas noches.